ahora nos vamos, ahora tenemos el lugar seguro, no se preocupe. No se da, lo que pasa es que ahora puede pasar cualquier cosa acá, señor. Fácil. Cuadra más o menos de la fábrica donde fue la exploración primera. Terrorífico. Tremendo. Estaban en la escuela que está a 700. No, la nena me la mandaron sola de la escuela. Cuando pasó todo esto, cayó sola, se me descompuso. Y de ahí salgo yo a la calle, un auto me las carga, me dice, señora, se las llevo. Pero no sé en dónde están. TPM. Señor, ¿qué es esto? Bueno, lo que estamos viendo acá, esto es una granada normalmente para ser lanzada desde aviones o en supuestos morteros. Esto es el fulminante normalmente llamado espoleta de tren de fuego. Lo que estamos viendo acá en el aire es el percutor. Y eso es toda la carga explosiva lo que va dentro de eso. O sea que esta está, que uno la toca y corre el riesgo de que explote en el momento. No hay nadie. No ha quedado todo desolado, todas las casas que se caen, si usted mira alrededor, están todas que se desploman. No hay nada para decir que se pueda quedar. 300 metros del polvorín, del epicentro. Esta es la parte de atrás de una de las casas que ha quedado totalmente destruida. Todas las casas en esta zona aledaña a la fábrica militar Río Tercero están de la misma forma. Y todo como reflejo de la explosión. Las esquirlas, las bombas esparcidas por el piso. Se le ha dado orden a la gente de no tocar, de evacuar el lugar, de no salir a la calle. Lo que nos ha pasado es algo tremendo, es terrible. Hemos perdido todo nuestro esfuerzo de tantos años. Señora, ¿usted recibió algún tipo de daño? Sí. Por favor, un minuto de atención. En mi casa cayó un explosivo y me fracturó el brazo. Y sentí, y era que rompió ladrillos y me vinieron acá, en el brazo. En total murieron 7 personas y más de 300 resultaron heridas, en lo que, según se dijo por el mismo Menem unos 10 minutos después de que se conoció la noticia, fue un terrible accidente. Se trata de un accidente y no de un atentado. Ustedes tienen la obligación de difundir esta palabra. Pero realmente, ¿fue tan así? A la fábrica militar de Río Tercero llegaban los armamentos para ser reacondicionados y posteriormente ser enviados a Ecuador, Croacia y Bosnia. Todo parecía indicar que la explosión tuvo como objetivo ocultar pruebas del tráfico de armas, así como también disimular el faltante de las mismas. Básicamente, el armamento que se vendía a Croacia y Ecuador era recolectado de unidades del ejército en todo el país. En la fábrica de Río Tercero se maquillaban, se ponían en contenedores junto a las municiones y se vendían. A ver. ¿Tenés un calambre? Al año siguiente, en 1996, uno de los presuntos traficantes, Diego Palleros, es citado por el Poder Judicial para declarar, pero escapó hacia Sudáfrica. El 8 de octubre de 1996, después de un accidente de helicóptero en el campo de polo, murieron los coroneles Rodolfo Aguilar y Juan Carlos Andreoli, junto a otros tripulantes, varios de ellos testigos de la causa por venta ilegal de armas. Recién en 1998, Luis Arlenga, el interventor de fabricaciones militares, fue preso por la causa. En ese mismo año, Ana Gritti, esposa de Francisco Dalmazo, profesor de química que después de evacuar a sus alumnos de la escuela, que estaba a pocos metros de la fábrica, murió de un infarto, descubrió en un peritaje que el trotil no se enciende solo con el fuego y que necesita un detonador. Eso era algo clave, demostraría que no hubo ningún accidente y que todo fue intencional. Sin embargo, aún iban a faltar un par de años para que le den la razón. La fábrica de Río Tercero fue el brazo ejecutor del que se valió todo el grupo que estuvo ligado al proyecto y a la venta de las armas, el brazo ejecutor del que se valió para cumplir efectivamente la misión que habían acordado y que habían programado. Entonces, nunca podríamos juzgar autónomamente esta causa, sino que debemos ir a la causa madre, que es la venta ilegal de armas, porque esto fue la conexión de aquello. Ana es clave en esta historia para que la causa no prescriba. El 21 de agosto de 1998 declaran la causa ante el juez Urso el capitán
capitán Horacio Estrada. Lo acusaban de haber controlado 3 embarques que fueron a Ecuador. Él decía que no tenía nada que ver, que incluso no había pruebas en su contra y que estaba dispuesto a aportar toda la información que sea necesaria. 4 días después, el 25 de agosto de 1998, es hallado muerto en su oficina, con un disparo en la cabeza. La hipótesis del suicidio nunca fue muy convincente. Entre varios datos extraños, quizás el más llamativo era que Estrada era diestro y tenía el disparo en el lado izquierdo del cráneo. En junio de 1999 se organizó una multitudinaria marcha en Río Tercero exigiendo justicia. Asistieron unas 12.000 personas. El 4 de abril de 2001, ya con De la Rúa como presidente de la Nación, la Cámara Federal confirmó, por el tráfico de armas, el procesamiento de un exministro, de un ex canciller y hasta de un ex jefe del ejército, entre otros. Y tan solo 2 días después, Zarlenga, el interventor de fabricaciones militares, decidió hablar. Se quebró, dijo que era un traidor y contó todo. Dijo que Mir Yoma, el cuñado de Menem, le contó que el dinero de la venta ilegal de armas iba destinado al Partido Justicialista y que, y cito textualmente, todos sabían cuál era el destino real del armamento. Después de esas declaraciones, Mir Yoma quedó detenido como presunto organizador de la asociación ilícita y horas más tarde, Stornelli solicitó la indagatoria de Carlos Menem, acusándolo de ser jefe de esta banda. Finalmente, Menem fue detenido en junio de 2001. Se le otorgó prisión domiciliaria. Fue la primera vez en la historia argentina y durante un gobierno democrático que un expresidente era sometido a juicio. Carlos Menem quedó preso. En un hecho histórico se convierte en el primer expresidente argentino detenido en democracia a raíz de una causa judicial en la que se investigan hechos de corrupción. Muy tranquilo, confío en la justicia y bueno, yo sé que mis inocentes total y vamos a esperar. El exmandatario está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que traficó armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995. Un delito que tiene una condena de 5 a 10 años de prisión y por lo tanto no se contempla la libertad antes de cumplirse la pena. Menem decidió cumplir la prisión domiciliaria en la mansión del expresidente de la Casa de la Moneda, Armando Gostanián. Pero obviamente fue liberado en diciembre, 5 meses después, por orden de la Corte Suprema de Justicia, ya que no estaba aprobada la asociación ilícita. Quien también declaró en la causa fue Lourdes Di Natale, secretaria de Mir Yoma, que entregó a la justicia 4 agendas. En esas agendas tenía documentado prácticamente todo. Entre esas cosas anotadas en la agenda estaban visitas de Zarlenga y del coronel Edberto González de la Vega a Yoma. Según Lourdes, este último le llevaba sobres de papel madera. Me muestra un fax, según ella, tenía un amigo en la CIDE, me muestra un fax que a mí me destruyó completamente, que decía, el encabezamiento era, atentado a la embajada de Israel, atentado a la AMIA, ventas de armas a Croacia y Ecuador, narcotráfico, lavado de dinero, y decía, Montser Alcázar, Alfredo Yabrán, Carlos Menem, Emir Yoma. Le digo, Aurelia, ¿esto es verdad? Es verdad, me dice. Es verdad, me lo mandó mi amigo de la CIDE. Su denuncia fue clave para la detención del expresidente Menem, pero el 3 de marzo de 2003, Lourdes Di Natale murió al caer desde el departamento donde vivía, en el 10º piso de una torre en Recoleta. Tenía que declarar a los pocos días, y si bien todo apuntaba a que cayó cuando intentaba cortar un cable después de una discusión con unos vecinos, muchos dudaron de esa versión. Recién reconstruyeron su caso 3 años después, en 2006, y si bien se dictaminó que no podría haber caído donde cayó sin ayuda de un tercero, la causa permaneció caratulada como suicidio. Ya vamos a volver a hablar de su caso más adelante. En ese mismo año, en 2003, 4 ingenieros fueron designados como peritos oficiales en la causa de la explosión de la fábrica de Río Tercero y concluyeron que el hecho fue programado y ejecutado por gente capacitada en explosivos y consciente de sus efectos. Sí, recién 4 años después probaron lo que Ana Gritti había mencionado en 1998. Y después de eso, de que se dictamine que no fue un accidente,
todo se tornó confuso. El juez que estaba investigando la causa la dejó, quedó en manos de Diego Esteves, que ni siquiera tenía experiencia en derecho penal. En 2006, Esteves decidió cerrar la causa y sobreseer a todos los acusados, lo que produjo un escándalo que generó que se anule esa absolución y que se destituya a Esteves. Y ahí la causa comenzó a ir de mano en mano, con abogados presentando recursos y más recursos, intentando extender y alargar todo lo más posible. En 2004, Diego Palleros, quien estaba prófugo y quien es considerado el intermediario en el contrabando de armas, dio una entrevista donde dijo: Menem sabía la verdad sobre las armas. En 2007, la causa por las explosiones cayó en manos del juez Valentinuzzi, que procesó a Carlos Menem por las explosiones. En 2011, después de 3 años de juicio oral, tanto Menem como el exministro de Defensa Oscar Camilión y Emir Yoma fueron absueltos de los cargos de contrabando calificado por el tráfico de armas. No puede estar el presidente de la nación controlando a dónde iban a hacerlo. ¿Cómo puede el presidente ir a la aduana a ver a dónde van a ir a hacerlo? Pero 2 años después, en 2013, se apeló al caso, se revocaron las absoluciones y se condenó a Carlos Menem a 7 años de prisión y a Camilión a 5 años y medio por contrabando agravado, junto a otras 10 personas más. Una condena histórica, 7 años de prisión efectiva para el expresidente Carlos Menem. Es por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador y no registra antecedente en democracia. Pero en 2017 se los terminó absolviendo, porque no se había cumplido el principio del plazo razonable para arribar a una condena firme. Sí, fue condenado, sobreseído, condenado, sobreseído, condenado y sobreseído nuevamente. Por otro lado, en 2014, el tribunal finalmente dictó sentencia por las explosiones de Río Tercero. Sí, 19 años después de los hechos. Se estableció que las explosiones fueron causadas intencionalmente y se condenó a 4 acusados: Gato, Cornejo Torino, González de la Vega y Franque. Todos militares retirados e ingenieros, pero las condenas e investigaciones no fueron más arriba. En 2017 se volvió a investigar a Menem por las explosiones y en teoría iría a juicio en Córdoba en febrero de 2021, si no tiene alguna excusa para la ocasión, como todas las otras veces que lo llamaron a declarar, como alguna enfermedad, edad o algún movimiento de sus abogados. Respecto a la muerte de Estrada, se investigó durante más de 4 años, pero se terminó archivando la investigación. El caso de Lourdes Di Natale se reabrió en 2015, pero hasta ahora no hay ningún avance. Por otro lado, González de la Vega, uno de los condenados, murió por coronavirus en julio de 2020. La voladura de la fábrica militar de Río Tercero fue con el objetivo de, como dije, ocultar pruebas. Sin embargo, muchos documentos lograron rescatarse y gracias a eso, la investigación pudo continuar. Por suerte, este caso no quedó impune. Al menos hay algunos condenados y esperemos que más culpables reciban la pena merecida. Es importante que esto no se olvide, sobre todo porque aún hay juicios por delante. Toda una ciudad y cientos de familias quedaron destrozadas a raíz de este, en pocas palabras, atentado. Ahora solo resta esperar y estar atentos a las novedades, esperando, como dije, que se haga justicia. Yo, Carlos Saúl Menem, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan.